Bueno, solamente estamos dando unos minutos para esperar a que se terminen de conectar nuestros participantes. Pero bueno, también en respeto a quienes ya estamos acá puntualmente, vamos a ir empezando, saludando. Eh, entonces, bueno, mi nombre es David Gutiérrez, a nombre del Instituto de Estudios Judiciales y Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos y de la Unidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado. Les damos a todos y todas la bienvenida a este que es nuestro tercer ciclo de videoconferencias en materia de derechos humanos. Y bueno, estamos muy emocionados de empezar el día de hoy con el doctor Rogelio Córdoba. Tenemos un programa muy extenso que va a abarcar todo este año 2021, en el que vamos a estar abordando una serie de distintos temas relacionados con los derechos humanos, ¿no? Eh, Muy particularmente, pues nos interesa hablar de los eventos que vamos a tener en este mes de abril, que bueno, empezamos con el doctor Rogelio el día de hoy, que habla de perspectivas de juventudes, miradas para el reconocimiento de las personas jóvenes. El día 14 de abril, es decir, la semana que viene, vamos a tener a la doctora María de Lourdes Uribe Soto, que es profesora investigadora, y ella nos va a hablar de un tema histórico relacionado con los derechos de las mujeres. Nos va a hablar de las resistencias y dinámicas de control social de las mujeres en el Porfiriato, aquí en San Luis Potosí. Y por último, el día 26 de abril, vamos a tener al maestro Baudilio Emanuel Fuentes López, que trabaja en la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, y nos va a hablar de la tutela de la Corte Constitucional de Guatemala al derecho a la salud en la pandemia por COVID-19. Entonces, bueno, esos son nuestros primeros tres eventos. Vamos a estarlos teniendo más o menos, varían un poco, pero más o menos cada 2 semanas. Y hemos tratado de hacer un cartel amplio que pueda tocar los derechos de diferentes grupos, ¿no? En este caso, los derechos de las personas LGBTIQ, también las personas migrantes, las personas jóvenes, las personas que tengan alguna enfermedad. Vamos a hablar del derecho humano de la ciudad, vamos a hablar de filosofía de los derechos humanos, más adelante vamos a hablar de adicciones, de genocidios, memoria histórica, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, tenemos un repertorio muy amplio de temas que vamos a estar abordando, ¿no? Entonces, bueno, son las 5:06, entonces creo que es buena hora para que podamos ir presentando a nuestro primer ponente, que bueno, antes de eso me gustaría decirles que en nuestro cartel tenemos personas de 4 países distintos, o sea, además de México, vamos a tener representantes de Colombia, de Guatemala y de El Salvador, ¿no? Y además de ello, vamos a tener personas que están en el servicio público, personas que son de la academia y personas que, como en el caso del doctor Rogelio, pertenecen a la sociedad civil. En ese caso, pues para nosotros es muy importante poder resaltar esto porque estamos hablando de distintas miradas sobre el fenómeno de la justicia con relación a los derechos humanos, ¿no? No nada más la mirada de los jueces, no nada más la mirada de los académicos, sino tratar de tener una mirada desde distintos ángulos, ¿no? En ese sentido, bueno, nuestro ponente del día de hoy, que me da mucho gusto presentar al doctor Rogelio, es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa. Él es también maestro y doctor en antropología social por el Colegio de Michoacán. Se tituló con una tesis denominada Juegos de Voluntades, la atención a las adicciones en México. Y bueno, tiene experiencia docente, tiene experiencia como asesor de tesis, ha generado varias publicaciones y sobre todo, y creo que es algo muy importante, él es el director general de la Organización de la Sociedad Civil, Educación y Ciudadanía AC, que es una de las organizaciones
de la sociedad civil, sí, valga la redundancia, organizada, más importantes de San Luis Potosí, que se concentra sobre todo en el tema de los derechos de las personas jóvenes, pero que también han tenido experiencia por ahí trabajando en muchos otros temas, en subvención de otras organizaciones, trabajando con policías, trabajando en procesos de educación comunitaria. Y bueno, es una organización que a pesar de que es relativamente joven, tendrá, yo creo que ni los 20 años, ¿verdad, Rogelio? De alguna manera ha logrado colocarse de manera muy seria e importante en muchos temas en San Luis Potosí y es un referente. Y bueno, pues nos da mucho gusto tener aquí al director porque eso nos ayuda a tener otro tipo de mirada, ¿no? El día de hoy él nos va a hablar de las personas jóvenes, que son el principal campo de actuación de su organización, un poquito con la intención de que quienes estamos en la administración de justicia o en las instituciones públicas. Ahí veo a varias personas del Instituto de las Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, pues podamos también tener una perspectiva adecuada de la juventud, ¿no? Tratar de derribar estos estigmas de que los jóvenes son flojos, de que los jóvenes nada más quieren la fiesta y tratar de entender un poquito qué es una mirada o qué es una perspectiva de juventudes, ¿no? Entonces, vamos a agregarle complejidad a nuestra función, que hemos estado batallando un poco con la perspectiva de género. Bueno, ahora le vamos a agregar otro ángulo interseccional que va a ser la perspectiva de juventudes. Entonces, sin más, muchas gracias de nuevo a todas las que están conectadas, a todos los que están conectados. Muchas gracias a la maestra Cristina Santibáñez Bandala, directora del instituto, que también nos acompaña. Y muchas gracias al doctor Rogelio, te escuchamos y quedamos con él durante el resto que nos queda de la hora para que nos pueda platicar de su tema. Y al final, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto lo pueden hacer en el chat y yo lo leo, o bien pueden hacerlo ustedes también de viva voz. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. No, pues muchas gracias, doctor Gutiérrez, por la invitación, por abrirnos este espacio a mí personalmente y a nosotros como organización. Perdón, ¿podrías subir un poco tu volumen? Sí, claro, dame un segundo. A ver, no sé si ahí se escucha un poco mejor. Sí, ok, perfecto. Sí, pues bueno, lo que decía, pues estaba haciendo un agradecimiento por la invitación, por permitirnos estar con ustedes en este espacio. Para nosotros es todo un privilegio poder acercarles esta perspectiva desde donde EDUCIAC trabaja y se coloca para hacer una lectura de la condición juvenil. Y bueno, pues nosotros tenemos un trabajo muy sólido en EDUCIAC, como planteaba em, el doctor Gutiérrez, en el sentido de hacer intervenciones sociales para mejorar la condición de vida y de existencia, de exigibilidad y garantía de derechos de personas jóvenes. Es una de las áreas en donde, pues como EDUCIAC, nos centramos en nuestro trabajo. Sin embargo, también hemos desarrollado, como él bien comentaba, algunos programas y tenemos ahora líneas de acción que también son muy sólidas en la organización, que están orientadas también hacia esa línea de la contribución de la promoción de una vida libre, autónoma, sin violencia para mujeres y niñas. Y por otro lado, tenemos una línea también de trabajo muy fuerte para el fortalecimiento y mejorar el impacto de la sociedad civil organizada en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, digamos que en materia de juventudes, fue, digamos, la excusa inicial que como germen de ideas se plantea para, pues, darle sentido al trabajo de nuestra organización, ¿no? Y hemos venido trabajando por más de 15 años precisamente en materia de juventudes desde una perspectiva que promete y busca poner a las juventudes al centro, ¿no? Y ahora justo en esta presentación, pues la intención es que podamos ir escarbando un poco en ese sentido, ¿no? La tengo dividida la presentación en tres grandes bloques, podríamos definirlos de esa manera. El primero de ellos es una caracterización, digamos, muy general
de qué hablamos cuando hablamos de juventudes en la situación contemporánea, poder hacer una lectura general de quiénes son las juventudes en México. Es un ejercicio muy complejo, pero ver algunos datos nos va a ayudar como a poder situar más o menos a la magnitud en términos poblacionales, al menos sociodemográficos tal vez, de quiénes estamos hablando, ¿sí? En un segundo lugar, vamos a empezar a profundizar sobre algunas ideas generalizadas que hay sobre las juventudes en nuestra sociedad, algunos puntos que se han identificado desde las ciencias sociales, desde la academia, desde algunos programas sociales, incluso de instituciones públicas, eh, que reconocen en cierta manera y hacen legibles a las juventudes de cierta forma, para finalmente adentrarnos en un análisis también de esas discusiones, digamos, de lo que se ve en lo general, de lo que se ha visto en la academia, pero para centrarnos entonces qué de eso puede ser lo más relevante para nuestro actuar en términos de conocimiento y de cómo, desde el lugar de donde tendríamos que partir para hacer legibles a esas juventudes, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como los tres grandes momentos de nuestra sesión. Y pues bueno, me voy a permitir compartirles una presentación que preparamos justamente para esta sesión. Así hay una presentación muy rápida de lo que era, de lo que era EDUCIAC. Ya no me voy a detener en eso para no perder tiempo. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es una pirámide de edad que está basada en los resultados del último censo de población y vivienda de 2020. Y lo que podemos rescatar de aquí, bueno, partiendo, ¿no? De quiénes son las juventudes, digamos, en términos muy generales, el Instituto Mexicano de la Juventud, que es, digamos, la máxima autoridad institucional en nuestro país, que ha hecho un esfuerzo sistemático en momentos mucho más efectivo y eficiente que en otros, pero para poder reconocer a las juventudes como sujetas de las políticas públicas, como sujetas de derecho, reconoce a las juventudes que están en un margen de edad como grupo poblacional entre los 12 y los 29 años, ¿no? Lo que vemos nosotros en esta pirámide de edad no nos da esa división desde los 12 años, sino nos la da desde los 10. Pero me parece de todas formas que es un dato bastante significativo porque vemos que hay una concentración de población del total de población entre los 10 y 29 años en nuestro país de casi el 34%, ¿no? O sea, es decir, más de una tercera parte de la población de nuestro país podría ser considerada dentro de ese amplio margen poblacional entre los 12 y los 29 años, ¿no? Ahora, eso, pues bueno, viendo una pirámide de edad nos genera una serie de preguntas y de inquietudes muy concretas en torno a, pues, ¿qué pasa con esos jóvenes en el momento actual? ¿Qué pasa con ellos a lo mejor en 10, en 15 o en 20 años, cuando a lo mejor esta pirámide, ese grueso de población que representa la juventud en este 2020, a lo mejor en el 2040 la va a representar de personas adultas, ¿verdad? ¿Y qué condiciones de vida a lo mejor van a tener para el ejercicio de su condición de vida, ¿no? ¿Cuáles van a ser las condiciones laborales en las que van a estar, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ver una pirámide de edad así creo que nos da información al menos clara de la dimensión del grupo poblacional del que estamos hablando, ¿no? De esos 12 a 29 años, como lo reconoce el Instituto Mexicano de la Juventud. Y bueno, pues vemos que en realidad es una población bastante considerable y muy amplia, ¿no? Estos datos son datos de la Encuesta Nacional de Discriminación. Los últimos datos que se tienen de esta encuesta, que es un material, pues, de por sí muy importante en términos de poder medir qué es lo que está pasando en discriminación en nuestro país, nos hace precisamente un registro de cuál es ese porcentaje de población joven, aquí lo voy a entrecomillar yo como joven, entre ese grupo de edad que les decía, de los 12 a los 29, que dejó los estudios, o sea, que son jóvenes que no están estudiando, ¿no? Ese porcentaje, en términos ya, digamos, numéricos, se traduce a que son casi 17 millones de personas jóvenes, entre ese amplio margen de edad, que deberían estar en la escuela y que no lo están, ¿no? Eh, o que estuvieran en la escuela y que dejaron los estudios. Entonces, lo que me parece muy relevante y quería compartir yo con ustedes para terminar de dimensionar o ir avanzando hacia esa dimensión más o menos sociodemográfica del grupo de población del que estamos hablando, es que la mayoría de las razones que tienen las juventudes de dejar la escuela o de no estar estudiando en nuestro país es porque eh,
piensan que no tienen aptitudes, o sea, es decir, hay una situación de su autopercepción en términos de que no corresponden al espacio educativo, que de por sí es bastante grave, ¿no? O sea, es decir, nuestras instituciones educativas no están teniendo entonces la capacidad de poder, digamos, vender la idea del estudio a nuestras juventudes como algo necesario para transitar en su trayecto, en su curso de vida hacia un proceso formativo, ¿no? Que haga trascendencia en el impacto que pueda tener eso en su vida en el momento actual y en su futuro, ¿no? Entonces los estudios ni siquiera están en su radar como algo relevante o importante, ¿no? Y por segundo lugar, entre las cosas que más pesan en la deserción escolar y en el que los jóvenes no estén estudiando, es que no pudieron pagar los costos de la escuela, ¿no? Y bueno, pues ya ahí de entrada estamos hablando ya de una serie de situaciones, a lo mejor en términos de garantía de derechos, que nos generan dudas o preguntas al menos de cómo se están garantizando los derechos de acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Y finalmente una tercera razón, un tercer motivo que también es muy relevante considerar, es que no tenían, más bien que tenían que trabajar para ayudar en los gastos del hogar. Entonces, por eso también están dejando de estudiar, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes podríamos deducir de esta tabla en términos generales en México, la situación contemporánea, pues es que hay una gran cantidad de juventudes, más de la mitad de ellos, que no están en espacios escolarizados, institucionalizados, entonces no están en escuelas, no están estudiando, son jóvenes que tienen un rezago educativo en ese sentido, ¿no? Eh, por acá compartirles también que pues ya no solo la situación educativa es grave en materia de juventud, sino también la situación laboral, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes en términos laborales? Las personas entre 12 y 29 años en nuestro país que participan en el mercado remunerado son relativamente pocas, ¿sí? O sea, eh, deberían de estar los que no trabajan, ¿no? Los que no estudian, perdón, esos 17 millones que veíamos en el gráfico anterior, deberían de estar trabajando. Sin embargo, solo 5.4 millones de esas personas, más bien 5.4 millones de esas personas no estudian y no tienen trabajo remunerado, ¿no? Entonces, es decir, la gravedad de la situación por la que están atravesando las juventudes actualmente en nuestro país, pues es una en donde no solo hay un rezago grave educativo, sino que tampoco existen las condiciones de accesibilidad a espacios laborales o a trabajos dignos, ¿no? Y la mayoría de las causales, ¿no? De por qué no están trabajando y no están estudiando, pues es porque eh, tienen que dedicarse a los quehaceres del hogar en la mayoría de los casos, y aquí lo vemos en materia de género, por ejemplo, son la mayoría de las mujeres las que por cuestiones de trabajar o de quedarse a hacer los quehaceres en el hogar no tienen trabajo, o porque tienen que cuidar a algún familiar, que por lo tanto entonces no se le permite trabajar, ¿no? Y que la situación también que gravemente afecta a esa población a mujeres, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay una diferenciación también de género en cuanto al acceso al trabajo de las personas jóvenes, ¿no? Eh, y los hombres son principalmente afectados por no poder ocupar algún espacio laboral porque no cumplen con las expectativas que tiene el empleador o ellos mismos con las que tienen del trabajo, o porque no hay empleos y están buscando, ¿no? Entonces, bueno, la situación también en materia, no solo en educación, sino en materia de trabajo, es muy grave, ¿no? Ahora, en términos de desigualdad en el trabajo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cerca de 3.4 millones de personas jóvenes en nuestro país están en una situación de total desempleo. Cerca de 5.9 millones de personas jóvenes en nuestro país no tienen seguridad social y cerca de 7.2 millones de personas también en nuestro país no tienen contrato estable, ¿no? Y solo estamos hablando de personas jóvenes, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen trabajo, no todos tienen contrato. Aquellos que tienen trabajo no tienen condiciones de seguridad social, ¿no? No todos. Entonces, incluso hablando no solo de los desempleados, sino hablando de quienes sí tienen acceso a algún empleo, estamos hablando de situaciones muy precarias también de esos trabajos, de esos lugares en donde están insertos, digamos, en el mercado laboral, ¿no? Entonces, hay una situación de desigualdad también frente a la empleabilidad. Ahora, digo, como en esta invitación de terminar de poder caracterizar de qué hablamos cuando hablamos de juventudes, al menos en este espacio contemporáneo de nuestro país,
me parece importante también compartirles em, cuál es esa percepción que tienen personas jóvenes encuestadas por esta encuesta, ¿no? Y cuál es la percepción que tienen en torno a la discriminación o a lo que podría ser, digamos, el poco o nulo respeto a sus derechos, ¿sí? Y fíjense, nada más es muy interesante porque en ambos casos, tanto aquí como nos hace la división la ENADIS entre adolescentes y jóvenes, para nosotros, digamos, jóvenes lo podemos englobar, en ambos casos, más de una cuarta parte de los jóvenes encuestados y las jóvenes encuestadas sienten que son discriminadas y que en ese sentido tienen poco o nulo respeto por sus derechos de parte de otros grupos, de otras instituciones, de otros espacios, ¿no? Entonces, hay una sensación generalizada que podríamos decir es muy significativa, siendo más de una cuarta parte y en algunos casos más de una tercera parte, eh, quienes sienten que no tienen respeto por sus derechos, que no, sus derechos no son garantizados, ¿no? Ahora, hay una situación grave de pobreza también, que está ligada evidentemente a lo mejor con la educación, con el trabajo, con la garantía de los derechos. Y según Coneval, en 2018 se registró que más del 42% de las personas jóvenes viven en una situación de pobreza, ¿sí? Esto es que, pues bueno, se debe a que hay dificultades para que se inserten en el campo laboral formal debido a su ausencia de experiencia, ¿no? Ese, digamos, es como un punto común. Hay una baja calidad también en el nivel educativo, entonces ya no es solo preguntarnos si tienen acceso o no a espacios escolarizados, sino qué calidad de educación se les está brindando. Hay un alto nivel de deserción escolar que, como veíamos también en las respuestas de la ENADIS, pues se deben a que o necesitan buscar trabajo para la subsistencia o en el caso de las mujeres, se dedican a los cuidados y al trabajo del hogar, ¿no? Y hay un escaso desarrollo de habilidades socioemocionales también como un factor importante para que se siga reproduciendo esta situación de pobreza en nuestro país, ¿no? Ahora, México ocupa también el primer lugar de embarazo adolescente entre los países de la OCDE, de acuerdo a la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente. Esto pues también es un dato bastante grave, ¿verdad? Porque nos habla un poco de cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que están viviendo las juventudes y nos hace preguntarnos cuáles son esas condiciones de vida digna que pueden potenciar el desarrollo pleno que se ofrece a mujeres jóvenes en nuestro país, ¿no? Entonces, nuevamente destaca ahí un dato relevante en términos de qué es lo que está pasando no solo con las juventudes en general, sino particularmente con mujeres jóvenes en nuestro país, ¿sí? Ahora, ¿qué piensan las juventudes en términos de su relación con las instituciones, ¿no? Y aquí un dato que me parecía muy relevante compartir también con ustedes es la consulta infantil y juvenil que promueve el INE. Los últimos datos de esta consulta es de 2018. Y pues bueno, vemos que hay un alto nivel de confianza en sus familias, y de ahí nos vemos que la gráfica pues, se disminuye, ¿no? Muy, muy ampliamente el margen de confianza hacia sus maestros, amigas, y baja aún más cuando ya empezamos a hablar de instituciones públicas, ¿no? Hay muy baja confianza en la policía, muy baja confianza en el ejército, y nula confianza prácticamente en los gobernantes y en los partidos políticos, ¿no? Esto nos habla también entonces de cómo están situados los jóvenes, las personas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, frente a su relación con las instituciones, ¿no? Y con instituciones que, pues en el supuesto, ¿no? Del Estado democrático en donde vivimos, deberían de garantizar sus derechos, ¿no? Y bueno, pues me parece que también es un dato bastante significativo de cómo podemos ir caracterizando de manera general a las juventudes en nuestro país, ¿no? En términos de participación de las juventudes, casi el 60% de las personas jóvenes no ha tenido experiencia de participación en organizaciones o en asociaciones, o quienes lo han hecho, ese otro 40%, han participado principalmente en espacios de carácter deportivo o religioso o estudiantil, ¿no? Es decir, se han limitado a los espacios a lo mejor en donde su desarrollo institucionalizado como personas, como individuos, está limitado y no han tenido la posibilidad de participar en otro tipo de espacios o de asumirse como participantes y actores políticos en distintos niveles o espacios, ¿no? Hay un dato que a mí me parece que también es muy relevante para que podamos ubicar en dónde están las personas jóvenes en este momento en nuestro país, y es el índice de participación juvenil que desarrolla una organización que se llama OYIN.
Es una organización que ha trabajado también durante varios años en materia de juventudes en nuestro país. Y ellos han detectado, bueno, han tratado de hacer un esfuerzo consistente año con año. El último registro que tenemos de ellos es de 2018, para poder medir en dónde está la participación de las juventudes en nuestro país, ¿no? Y lo que han detectado es un decremento sostenido en los últimos 10 años con relación al alcance y la ocupación de los espacios generales de participación de las juventudes. O sea, es decir, las juventudes en nuestro país han ido gradualmente participando eh, menos en distintos espacios, ¿no? Y destacan ahí barreras institucionales que limitan su desarrollo, y lo vemos muy claramente, por ejemplo, que 2 de cada 10 personas funcionarias son jóvenes, dentro de este amplio margen, ¿no? De los 12 a los 29 años, que aquí estaríamos hablando de mayores de edad, de 18 a 29, solo una quinta parte es funcionaria, ¿no? De 18 a 29 años, todos los demás son mayores de 29 años, entonces podríamos decir que nuestras instituciones públicas pues están prácticamente siendo administradas por una gran mayoría de personas adultas, que podríamos llamar adultas, ¿no? Bajo esta diferenciación etaria que estamos haciendo de la juventud. Y 1 de cada 10 es tomador de decisiones en estas instituciones solamente, ¿no? O sea, es decir, eh, esa quinta parte que está como en funcionariado se reduce a una décima parte en ese grupo de edad de 18 a 29 que toma decisiones, ¿no? Los demás, digamos, están en puestos operativos. Entonces, eso nos habla también mucho sobre cuál es el lugar que están ocupando las juventudes en estos espacios ya de representación, en estos espacios que brindan servicios públicos y en los espacios del funcionariado que, eh, eh, pues bueno, serían espacios en donde idealmente las juventudes podrían vincularse y ser partícipes, ¿no? Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo identifica que desde México sumamos a la región con la menor tasa de participación femenina juvenil, perdón, ¿no? Entonces, volvemos al mismo punto en materia de la diferenciación de cómo se vive esta participación de parte de hombres y de mujeres. Y pues bueno, pues en la situación en la que está México en este momento es muy grave también porque la tasa de participación femenina juvenil es muy reducida, ¿no? Entonces, ya no solo en materia educativa, ya no solo en materia laboral, también en términos de participación, las mujeres están en una situación mucho más complicada para poder participar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el marco de la pandemia, no? O sea, los datos que hemos estado viendo un poco han sido, pues, registros previos a la pandemia. Y lo que hemos podido registrar es que hay un recrudecimiento de la crisis en la que se encuentran las juventudes, ¿no? Y, pues bueno, principalmente las que están en una situación mucho más complicada, de mayor desigualdad, son aquellas que se encuentran en situación de pobreza, ¿no? En el ambiente educativo, pues vemos también que hay una incomprensión de incertidumbres y carencias de estudiantes y de las familias para poder adaptarse a nuevos modelos, nuevas formas de educación, o de llevar la educación, digamos, a las aulas, a las casas, en este caso más bien, y no hay formas novedosas de educación a distancia que sean incluyentes con quienes no tienen acceso a tecnologías de información y a la comunicación, ¿no? Entonces, digamos, quienes ya de por sí tenían una situación de dificultad para el acceso a la educación, ahora eso se complejiza y se agudiza mucho más, ¿no? Por el tema de la pandemia. Prevalecen problemas vinculados a la pornografía infantil y a la trata de personas, ¿no? México ocupa de los primeros lugares a nivel mundial y las mujeres jóvenes principalmente son las que mayormente son víctimas de la trata de personas en nuestro país, ¿no? De parte de DUCIAC acabamos de hacer una campaña pues de publicidad en redes sociales para tratar de llevar información a las personas jóvenes sobre qué es este fenómeno de la trata de personas y cómo pueden incluso prevenir situaciones de riesgo mediante el uso de sus propias redes sociales, porque es un mecanismo que ya están utilizando las redes para enganchar a jovencitas, ¿no? Hemos visto también que en el marco de la pandemia se han acentuado y recrudecido las acciones de abuso de autoridades de seguridad pública. Es, pues bueno, no es noticia, ¿no? Pero las violaciones a derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, a personas jóvenes en general y a defensoras de derechos humanos también, pues se ha agudizado, ¿no? Ha habido casos en el marco de esta pandemia, incluso en donde
se han registrado homicidios perpetrados por fuerzas de seguridad pública de distintos niveles, ¿no? Tanto a niveles municipales, en distintos estados del país, como a niveles estatales y federales, ¿no? Vemos que también hay un incremento de la violencia de género en los hogares que afecta también a las personas jóvenes. Y en ese sentido, lo que podríamos decir de las juventudes y la crisis de COVID es que la crisis que vivían de acceso al empleo digno, como hemos como hemos venido viendo, de acceso a la salud integral, de distintas violencias que están a su alrededor en la vida cotidiana, de acceso también a una educación de calidad, por mencionar solo algunas, pues bueno, se han intensificado en el marco de la pandemia, ¿no? Y como un último punto también que me parece muy relevante de este ejercicio, de esta primera etapa, digamos, de la presentación, como para caracterizar a las juventudes, es que, pues bueno, hemos visto que he tomado yo datos de distintas fuentes, ¿no? Y el dato más interesante que hubiera sido como para poder compartir hubiera sido, por ejemplo, el del instrumento de la Encuesta Nacional de Juventud, que en realidad el último registro que tenemos en nuestro país es del 2010, ¿no? Y entonces, pues de donde quienes trabajamos juventudes, de donde buscamos información de manera consistente, pues es de distintas fuentes, ¿no? Y no hay un instrumento, digamos, formal que en esfuerzo sostenido nos permita tener acceso a información de qué está pasando con las juventudes en nuestro país, ¿no? Entonces me parece que eso también ya es un dato de por sí grave en el sentido de que pues más bien hay que estar pepenando la información a partir de distintos instrumentos que no están propiamente diseñados para medir la situación en la que están viviendo las juventudes en nuestro país o las situaciones que están viviendo las juventudes en nuestro país y que, pues bueno, eso también ya nos habla un poco de cómo institucionalmente y como Estado estamos reconociendo estas juventudes, ¿no? Ahora, esto yo lo quería compartir con ustedes porque me parecía muy relevante en términos de poder dimensionar de manera general un poco como cuáles son algunas de las principales problemáticas a las que se enfrentan las juventudes hoy en nuestro país, ¿no? Y una problemática que nosotros hemos identificado también, y que ese es el segundo punto de mi presentación, tiene que ver con una serie de perspectivas que tal vez nos impiden mirar a las juventudes en su justa dimensión, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros hablamos de un concepto que ha sido ya como un lugar común para quienes hablamos en materia de juventudes, que es el adultocentrismo, ¿no? Y algunas de las visiones adultocéntricas, más bien como ejemplo que yo quiero compartir con ustedes, son estas, ¿verdad? Y que lo que hacen estas visiones adultocéntricas sobre las juventudes es que nos impiden, como decía, poder mirarles en su justa dimensión, poder reconocer a la juventud dentro de toda esa complejidad que le constituye a lo mejor como individuo, como hombre, como mujer joven, y que al mismo tiempo viene acompañado de una serie de condicionamientos sociales y estructurales que le ayudan o no a desarrollar cierta identidad, ¿no? Y entonces, de repente estas miradas desde el adultocentrismo resultan muy reduccionistas porque en buena medida, pues, colocan en un lugar de estigmatización, de un estereotipo, de una forma de ver a las juventudes en particular, que realmente no es nada constructiva para poder entender cuál es la situación que está viviendo esa persona o ese grupo de personas, ¿no? Y entonces ubicamos nosotros que una de esas visiones es la persona joven vista como un problema, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es muy común identificar que esta visión adultocéntrica de las juventudes se instala, por ejemplo, en estas lógicas comunes de criminalización, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, el joven que no está en la escuela y no está trabajando, seguramente se está haciendo ahí alguna idea de cómo hacer alguna violación a la ley y está buscando cómo violarla, ¿no? Entonces, inmediatamente los jóvenes que no estudian y trabajan se convierten en potenciales criminales o se les da una lectura como potenciales criminales, o vagos, o irresponsables, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Aunque no sabemos en realidad cuál es su situación y cuál es el contexto en el que está, ¿no? Entonces, es un problema efectivamente concebirles a las personas jóvenes como problema, pero es también un lugar común, ¿no? Y es un lugar común que hay que ser muy cuidadosos de no reproducirlo.
La persona joven también se identifica como un objeto de tutela. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Esto es bastante claro, por ejemplo, en la lógica que tenemos institucionalizada de intervención con los jóvenes. O sea, es decir, las personas jóvenes son personas que en nuestra realidad social, justo acompañando esta mirada previa a las juventudes como problema, los jóvenes tienen que estar en la escuela, ¿no? Tienen que estudiar, o las juventudes tendrían que ya estar preparándose para tener un trabajo productivo, ¿no? Que se inserte en la mecánica de reproducción y de producción en la que vivimos, ¿no? Y entonces, el joven debe de ser cuidado, debe de ser formado, debe de ser atendido, ¿no? Y todo siempre desde una mirada vertical, o sea, es decir, de quienes reconocen que las juventudes tienen ciertos problemas y de quienes reconocen entonces que tienen que ser objeto de intervención esas juventudes, ¿no? Entonces, el joven como objeto, la persona joven como objeto de tutela, es precisamente ese que está esperando que alguien más venga a colocarle en un lugar o a decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Es una mirada también adultocéntrica. La persona joven como invisible. ¿A qué nos referimos con esta persona joven como invisible? A que principalmente no están presentes en las tomas de decisiones, en los procesos de toma de decisión. O sea, es decir, la persona joven se piensa en ella justo desde estas otras lógicas para atenderla tal vez, pero nunca está contemplada en esos procesos de toma de decisión o en esos procesos en donde se le pregunta, ¿no? De dónde viene, qué quiere, cuáles son sus condiciones de posibilidades para hacer o no cosas, ¿no? En su mundo, en su contexto social y en su realidad social inmediata, ¿no? Entonces, se le invisibiliza, no se le ve, no se le reconoce por sus diferencias, no se le reconoce por las situaciones de desigualdad por las que está viviendo, ¿no? Entonces, las juventudes son algo así como etéreo que nos ayuda mucho a generalizar de ellas, pero que justo esa generalización no nos permite verles, ¿no? Eh, la persona joven como futuro también es una visión adultocéntrica, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? O sea, estamos instalados muchas veces como adultos pensando que las juventudes o la etapa de vida de la juventud es una etapa de preparación para el futuro, ¿no? Y entonces no importa necesariamente cuál es la situación que esté viviendo la persona joven en este momento en su vida, sino lo que importa es más bien lo que está haciendo para prepararse mañana, ¿no? Para el mañana. Y en ese sentido, entonces, pues impedimos la posibilidad que tienen para aportar en su contexto en este momento. ¿Sí? Otra perspectiva también que es limitante sobre las juventudes es la persona joven como consumidora. Es una perspectiva también muy adultocéntrica y que es muy común verla, por ejemplo, en contextos de mercadotecnia o de colocación de productos en el mercado, ¿sí? Pues es decir, las y los jóvenes en nuestro país, al ser más de casi una tercera parte de la población, pues significan entonces una rentabilidad muy amplia, ¿no? Y precisamente nosotros vemos campañas día a día que están orientadas hacia ese target poblacional que pues no les ubica de otra manera más que como consumidores, ¿no? Y entonces la relevancia que tienen las juventudes en este contexto, en nuestra realidad, pues es una relevancia como sujetos de consumo, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa es una mirada evidentemente adultocéntrica, ¿no? Porque incluso, pues desde ahí, algunas ciencias sociales incluso también han participado para potenciar los efectos que pueden tener campañas publicitarias o cómo leer a las juventudes como objeto de consumo, como sujetos de consumo, ¿no? Y finalmente la persona joven también como instrumento, ¿no? Que va muy acompañado también de esta otra visión adultocéntrica de la persona joven como consumidora, en donde pues es un instrumento también para fines que son completamente externos a los intereses tal vez de las juventudes, ¿no? Me parece que también un ejemplo muy claro puede ser el intento de la captación de votos, por ejemplo, ¿no? Justo en estos marcos y en coyunturas electorales, en donde hay discursos, en donde los políticos se acercan a las juventudes y entonces ya las juventudes están con nosotros, ¿no? Nosotros somos el partido de las juventudes. Ahora ya incluso están utilizando discursos similares para acercarse a mujeres, mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto regularmente se aleja de los intereses mismos de las juventudes y responde más bien a intereses instrumentales en donde se utiliza a las juventudes para otros fines que no son los del propio interés de las juventudes. Ahora,
¿cómo podemos definir adultocentrismo, ¿no? Hemos visto ya ejemplos de esta mirada adultocéntrica, pero ¿qué es el adultocéntrico? Pues bueno, lo utilizamos para referirnos a una relación asimétrica que busca sostener relaciones económicas y de poder de las personas adultas hacia la niñez, las personas jóvenes y las personas adultas mayores, ¿no? O sea, es decir, vivimos en un mundo en donde pues si nos vemos por distintos grupos de edades, pues hay un grupo de edad que toma claramente las decisiones, ¿no? Y las decisiones que definen un poco la vida social, ¿no? De manera muy general, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el adultocentrismo se coloca desde esta mirada del adulto en donde ve a las otras poblaciones con una serie de necesidades, pero les coloca a ellos en el proceso de toma de decisiones, en el proceso de definir incluso las necesidades de esos otros grupos sociales, ¿no? Entonces, esto es algo muy común verlo, no solo con las juventudes, sino también con la niñez y también con las personas adultas mayores, ¿no? Eh, y bueno, para nosotros es un instrumento analítico muy útil porque justamente nos ayuda a evidenciar dónde están esas relaciones de poder, ¿no? Entonces, ¿quiénes ejercen el adultocentrismo? Pues bueno, lo ejerce el adulto o el grupo adulto que tiene los privilegios y que brinda los privilegios también a las personas adultas y que genera exclusión social al resto de los grupos etarios, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta con las personas jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y estos ejemplos, pues bueno, son muy del cotidiano y por eso, por lo coloquiales que son, nos parece que son bastante ilustrativos, ¿no? De cómo se ejerce a su adultocentrismo con las personas jóvenes. Eh, y, por ejemplo, coloca a las juventudes como objetos de protección, ¿no? Que va muy de cerca con lo que decíamos hace rato sobre lo que es esta visión de las juventudes. Entonces, el no inmediatamente para decirle a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, es muy común. ¿Y cuál es la razón del no? Pues es que están muy jóvenes, ¿no? No, pues no, ahorita no puede haber un diputado, no, no, él no puede ser un diputado, ¿no? ¿Por qué no? Pues es que está muy joven, ¿no? No tiene experiencia en los trabajos. No, es que está muy joven y no ha tenido experiencia tampoco en ese ámbito, ¿no? O sea, sin medir realmente las posibilidades y el potencial que pueda tener esa persona para aprender rápidamente, para hacer una curva de aprendizaje que le coloque en un lugar de competitividad, en el espacio en donde definitivamente puede desarrollar esas habilidades, al igual que a otra persona que podría sí haber tenido experiencia, ¿no? Entonces, esto es un lugar muy común en donde se manifiesta el adultocentrismo. Eh, lo que los papás comúnmente le decimos a nuestros hijos, ¿no? Pensando que la juventud es una etapa de transición. No, pues es que no te puedo explicar ahora porque estás muy chico, ¿no? Cuando crezcas vas a entender. Es como esta mirada en donde no reconocemos que esa persona puede tener ya un nivel y una capacidad de raciocinio para entender cuestiones complejas que a lo mejor en realidad nosotros como adultos no queremos explicar o no queremos tomarnos esa molestia, ¿no? De poder entrar en un diálogo genuino de aprendizaje y de compartir de saberes con esa otra persona, ¿no? Lo vemos también muy comúnmente cuando tratamos de, 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 de compartir esas emociones que tal vez ni siquiera dejamos que ellos acaben de expresar o de externar, ¿no? Esta noción de, no, pues a mí me duele más que a ti o te entiendo perfectamente, cuando a lo mejor estamos fuera completamente del control de la situación por la que está pasando esa otra persona, ¿no? Es muy común también que esto se vea pues también en relaciones intrafamiliares, ¿no? De padres con hijos, ¿no? Lo vemos manifiesto también el adultocentrismo en la criminalización de las prácticas juveniles, ¿no? O en las manifestaciones identitarias de distintos tipos de culturas juveniles. Al ver políticas de empleabilidad que están en contra de los tatuajes, de las perforaciones, de cortes de pelo, ¿no? En las escuelas, por ejemplo. Y bueno, pues eso es también una manera en la que se está manifestando ese control, esas relaciones asimétricas de poder de quienes toman las decisiones y que están en esa situación privilegiada para definir quiénes toman las decisiones y quienes las tienen que, pues, acatar, ¿no? Eh, y lo vemos también como ejemplo en las críticas o en negar la capacidad que puedan tener las juventudes para tomar decisiones sobre su propia vida, sus cuerpos, ¿no?
Y entonces estas ideas, ¿no? Sobre, no, pues es que esa vestimenta no debes usarla, ¿no? Tienes que comportarte de esta manera, tienes que tal, son una serie de cosas que manifiestan en la vida cotidiana cómo se presenta el adultocentrismo en nuestra sociedad, ¿no? Eh, Ahora, pues bueno, esto también es muy común verlo en las comunidades en donde los procesos de toma de decisión solo se le dan voz a los adultos, en donde los medios de comunicación construyen o difunden estereotipos sobre las juventudes y en donde no hay consultas, por ejemplo, para la construcción de políticas públicas que incluyan a las juventudes, ¿no? Eh, Esto es muy interesante. Hacia el final de mi participación voy a tratar de ahondar un poco más en eso. Y bueno, ya entrando un poco en materia, ¿no? O sea, venimos un poco de ver de manera general la dimensión de personas jóvenes que hay en nuestro país, algunos de los principales problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, en donde lo están padeciendo particularmente las juventudes. Hemos visto un poco cuál es este lugar común, crítico, en donde las relaciones de poder son muy asimétricas entre quienes toman decisiones en nuestra sociedad y las personas jóvenes. Y ahora la idea es un poco compartirles, ¿verdad? ¿Cuál es esta perspectiva de juventudes? ¿No? Y pues bueno, un punto de partida base para poder mirar a las juventudes, comprenderlas, tratar de estar en un lugar que nos ayude a hacer una contención de qué son esas múltiples juventudes que viven en nuestro país, pues bueno, hay que reconocer en principio que es una construcción social la juventud, ¿no? El concepto de la juventud es una construcción social y como construcción social entonces ha servido como una herramienta para poder entender y explicar desde distintos lugares, ¿no? Eh, los discursos, las prácticas que se producen y reproducen desde distintas instituciones sobre lo que implica ser joven, ¿sí? Entonces, la juventud se ha definido como, y como construcción social la podemos ver precisamente definida por las múltiples miradas de esas instituciones que son quienes imponen los discursos para leer y reconocer a las juventudes. Entonces, el Estado es uno de esos productores y reproductores discursivos y narrativos de qué es la juventud, la iglesia igual, la familia, los medios de comunicación, la academia incluso, ¿no? Eh, entonces, esto es muy interesante porque entonces nos permite colocarnos en un lugar de análisis para mirar a las juventudes y utilizar ese concepto juventud, pero de una manera crítica, ¿sí? O sea, es decir, no vamos a utilizar el concepto juventud simplemente como una lógica de replicabilidad de esas formas asimétricas de relaciones de poder en donde se ve a las juventudes con uno de estos tamices institucionales o estas miradas que en realidad no nos permiten adentrarnos a cuál es esa situación que viven las juventudes. Y ahora hay un interesante trabajo que hacen estas compañeras Alpizar y Bernal, que de hecho ya tiene unos años de su publicación, pero que ha sido un referente muy importante porque ellas hacen un análisis precisamente de cómo la academia ha incluso servido como un instrumento para reproducir algunas ideas preponderantes sobre lo que es ser joven, ¿no? Y entonces ellas identifican que se ha definido la juventud de varias maneras, ¿sí? Una de ellas es que se ha definido la juventud como una etapa de desarrollo psicobiológico, ¿no? Y entonces la juventud se reconoce como en una lógica de la construcción de una personalidad sana, ¿no? De una lógica de la adolescencia. La palabra adolescencia etimológicamente está vinculada con una ausencia, con una incapacidad y nos coloca también en este lugar en donde se ubica a la persona adolescente en ese tránsito de la niñez hacia la adultez, ¿no? Y entonces se le reconoce como una persona carente de, que está en ese proceso de llenar sus carencias para convertirse en, ¿no? Entonces, está muy relacionado con una lógica de lo normal y lo patológico. Tiene una influencia esta perspectiva de lo que es la juventud, del mismo psicoanálisis. Hay un reforzamiento de los roles de género, o sea, esta perspectiva de la juventud como un desarrollo psicobiológico, pues coloca inmediatamente al hombre como proveedor, a la mujer como cuidadora y como reproductora de la familia, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, es un problema, ¿no? Es una perspectiva que incluso la misma academia, desde algunas disciplinas científicas, ha ayudado a nutrir, ¿no?
La juventud también se ve como una clave para la integración social, es decir, se ve a la juventud como en este proceso de transición, como en un estatus adquirido por adecuación individual o por actividades sociales definidas, y regularmente se estigmatiza también a la juventud, ¿no? Entonces, eh, a los y las jóvenes hay que integrarlas a la sociedad. ¿Y cómo hacemos esa integración? Pues bueno, que participen en actividades religiosas, que estén en su escuela, que de su escuela pasen al trabajo, ¿no? Porque eso va a ayudar a que nos desarrollemos como sociedad y va a venir a contribuir a nuestro progreso como sociedad. Entonces, esta lógica de integración, pues lo que hace es que justamente a quienes no se integran, los coloquemos en un lugar de inadaptación o de estigmatización, ¿verdad? Entonces no nos preguntamos por qué no se adaptan, ¿no? Si la premisa es la adaptación, entonces es problema más bien que no estén adaptados. Entonces también resulta un poco problemática esta aproximación de la academia a las juventudes. La juventud también se ha visto como un dato sociodemográfico. Un poco el recuento que hicimos inicialmente, por cuestiones a lo mejor pedagógicas y de tiempo, pues nos llevaba a hacer ese análisis, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas de retomar solo datos estadísticos sobre las juventudes? Pues que los ubicamos únicamente como un grupo de edad, que hacemos cortes arbitrarios para el control de la población y que invisibilizamos la diversidad de condiciones, necesidades y realidades que viven las juventudes, ¿no? Entonces resulta también problemática este acercamiento que ha tenido la academia de pensar en las juventudes únicamente como dato sociodemográfico, ¿no? Ahora, la juventud también se ha leído como un problema de desarrollo, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues bueno, como veíamos, ¿no? Temas de educación, temas de trabajo, temas de violencia, temas de inseguridad. Entonces, la juventud se vincula directamente a algunas de esas problemáticas. Entonces, lo que hay que resolver es ese problema y atenderlo particularmente, ¿no? Sin tener tal vez una mirada también de dimensiones estructurales que hacen que se reproduzcan esas problemáticas, ¿no? Entonces, se retoman tal vez algunas particularidades regionales, pero pues no hay esa posibilidad para poder resolver el problema de fondo, sino solo atender algunas sintomatologías. Y esta mirada pues, regularmente es reproducida por modelos de desarrollo económico y por las propias instituciones públicas, ¿no? Eh, y bueno, tenemos también la mirada académica de las juventudes o la juventud como generaciones. O sea, seguramente ustedes han estado familiarizados o han leído o compartido a lo mejor ahí algunos mensajes en WhatsApp o en redes sociales sobre los millennials, sobre las generaciones de cristal, hace años la generación X, ¿no? Y bueno, ha habido varios intentos por tratar de caracterizar así a generaciones completas de jóvenes con ciertas características que también, pues bueno, caen en una mirada reduccionista y de mucho riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de estas miradas? Pues bueno, son homogeneizantes, pareciera que todas las juventudes son iguales, son estigmatizantes porque entonces las que no cumplen con esos criterios ideales del ser joven, entonces caen en una situación de ruptura de la norma y entonces son o los delincuentes o los criminales o los ninis, ¿no? Este, Regularmente estas perspectivas invisibilizan a las mujeres, no tienen la sensibilidad de poder mirar qué está pasando particularmente con las mujeres, desvalorizan entonces también lo femenino y, pues bueno, no se diga también son adultocentristas, ¿no? Entonces, incluso la academia vemos que ha reproducido discursos adultocentristas. Nuestra propuesta de esta perspectiva de juventudes busca que nosotros podamos ubicar a las juventudes como una construcción sociocultural. Esto implica que en principio rompamos todos los mitos y los prejuicios que tengamos sobre las juventudes, ¿sí? Eh, las ubiquemos en un contexto y en un espacio social y tiempo histórico específico. Es decir, necesitamos mirar a las juventudes en su contexto y el contexto en ese sentido en tiempo histórico y en espacio social nos dice todo, ¿no? Y con esto a lo mejor este es un lugar común que ya han escuchado en muchos lugares o de muchas personas, pero no es lo mismo la vida que va a tener una persona joven aquí en San Luis Potosí, que es estudiante de la preparatoria del TEC de Monterrey, a la experiencia de vida que va a tener la persona que es TENEC, que vive en la Huasteca Potosina y que pues ni siquiera tiene acceso a educación
sistema de educación media superior, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una serie de cosas que atraviesan la vida de la persona y que definen su identidad y lo que podríamos conocer como su cultura juvenil, ¿no? Que en ese sentido, pues bueno, es muy importante también que desde la perspectiva de juventudes sepamos que esa construcción sociocultural de la juventud está atravesada por la definición de la identidad de esa persona, por quién es esa persona y todo lo que su alrededor en su historia personal, en su construcción como individuo y como en el grupo, el colectivo en donde se desenvuelve, le va ayudando a caracterizarse, ¿no? Y por otra parte, pues esta perspectiva también de juventudes a lo que nos invita es que podamos ser sensibles a las autopercepciones y a los umbrales simbólicos de pertenencia, ¿no? O sea, entonces aquí lo que es muy importante, pues es dejar de centrar la mirada desde el adulto para poner al centro al joven, ¿no? A la joven y entonces preguntarle quién es ella, qué significa ser joven en el lugar en donde vive y en su experiencia en ese momento histórico y en ese contexto en donde está, ¿no? Entonces eso, pues bueno, es un ejercicio bastante complejo, ¿verdad? Porque en principio implica también que entremos en diálogo, ¿verdad? Eh, para la perspectiva de juventudes, las personas jóvenes son sujetos de exigibilidad. Y con esto nos referimos a que les reconocemos como sujetas y sujetos de derecho, que deben de conocer esos derechos, que deben de promoverlos, que deben defenderlos y que además pueden generar procesos de articulación social, ¿no? Y entonces en ese sentido rompemos todos esos esquemas previos de la lectura de la juventud como gente que está esperando que venga alguien a decirles qué hacer, ¿no? Y los hacemos actores también de la construcción de su realidad social inmediata, ¿no? Entonces, la perspectiva de juventudes precisamente nos invita a identificar a las personas jóvenes como agentes de transformación social, que generen procesos de transformación de su sistema político, económico, social y cultural a través de distintas alternativas de autonomía y de autogestión que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Y hemos visto ejemplos en nuestra historia reciente también como país y como Estado en donde las juventudes han tenido espacios de participación muy importantes para la transformación social, ¿no? Entonces eso justo es el potencial que caracteriza a las juventudes desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, más que reproducir ideas y perspectivas en donde las juventudes son apáticas, no les interesa nada, no quieren participar, es justamente preguntarnos, uno, pues qué es lo que está generando que nosotros pensemos de esa manera y si es lo que estamos viendo eso real, preguntarnos entonces qué es lo que está generando eso en la vida de las juventudes para que lo experimenten y lo vivan de esa forma, ¿no? Pero por otro lado, pues nos invita a que los coloquemos también en un lugar en donde su actuar es indispensable y es necesario, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma me parece que no es nada fácil, sin embargo, pues bueno, es una de las invitaciones de esta perspectiva, ¿no? Eh, la perspectiva de juventudes es un esfuerzo porque abandonemos y superemos las visiones adultocéntricas sobre la juventud. Es un esfuerzo porque articulemos las ideas para el reconocimiento de la dignidad de las personas jóvenes a través del cumplimiento de sus derechos y vemos nosotros como elementos fundamentales la emancipación, la igualdad de género, la participación juvenil, el desarrollo social, político y cultural, ¿no? Entonces, estos son elementos base para poder colocarnos desde una perspectiva de juventudes, ¿no? O sea, es decir, tenemos que pensar en las juventudes en un proceso de emancipación y eso tiene que ver con que ellos tengan herramientas y capacidades educativas, laborales, de acceso a servicios básicos, ¿no? Para poder vivir dignamente, ¿no? El que haya una situación de igualdad en donde las relaciones de poder entre hombres y de mujeres pues sean derribadas, en donde la participación de las juventudes sea clave, ¿no? Veíamos hace rato índices muy bajos de participación juvenil y pues lo importante es que ellos estén en ese espacio público, en la construcción de ese espacio público, ¿no? Y bueno, esta perspectiva también en donde tienen un lugar protagónico en las acciones de desarrollo social, político y cultural. Eh, y bueno, la perspectiva de juventudes nos invita también a que, eh, como decía, coloquemos a los jóvenes, a las personas jóvenes en el centro. Y en el centro de este esquema ustedes pueden ver a la dignidad, ¿no? Como un ejercicio y disfrute pleno de derechos. Y colocar en el centro a las juventudes y en la dignidad, en la extensión de la palabra, nos lleva a que no los dejemos de ver como participantes
más bien como participantes y agentes de transformación, ¿sí? El verlos en el ejercicio pleno de sus derechos implica que ellos tengan herramientas o las desarrollen para poder asumirse también como esos agentes de transformación. Muchas veces las juventudes en nuestra realidad actual no se ven ni se autoconciben como participantes o como agentes transformadores de su realidad, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Implica situar a las juventudes al centro y situar al centro también su dignidad, una emancipación y una autonomía también de las juventudes. Una emancipación y autonomía a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel de la satisfacción de sus necesidades básicas, a nivel de su capacidad intelectual, de razonamiento, de pensamiento crítico, ¿no? De inteligencia emocional. Eh, Implica también colocar a los jóvenes al centro desde una lógica y una perspectiva de construcción de pensamiento intergeneracional. Esto es un gran reto porque entonces, pues bueno, implica que nos podamos colocar también en un diálogo con ellos, como decíamos hace rato, ¿verdad? Y muchas veces aperturarnos nosotras como adultos, para entrar en diálogo con estas personas jóvenes, a veces representa un gran reto, ¿no? Pero finalmente, si colocamos al centro a las juventudes desde esta perspectiva de juventudes, lo que estaríamos haciendo es un ejercicio también de poder eh, aperturarnos al signo de interrogación y a la pregunta, ¿no? Y entonces a escuchar y a entrar en diálogo. Y finalmente también poner al centro a las juventudes implica un reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, de las desigualdades, ¿no? Tanto territoriales como culturales, como sociohistóricas. Por ahí al principio de mi participación, y bueno, voy a ir parando por aquí porque creo que ya no me queda mucho tiempo para la presentación y no quiero tampoco robarles mucho más del tiempo que está programado, pero escuché al principio comentar al doctor Gutiérrez en torno a la interseccionalidad y me parece que pensar en clave de interseccionalidad, en nuestro caso, desde la perspectiva de juventudes, también es muy importante porque lo que nos permite es que podamos ubicar también en un esquema de estas relaciones de poder asimétricas de las que hablamos, en este esquema que les comparto en este momento de privilegios y opresiones, lo que vemos es cómo se conjuntan una serie de elementos que pueden caracterizar la identidad de una persona, pero que los coloca o más cerca o más lejos de una situación de opresión o de una situación de privilegio, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, más cerca de una situación opresiva, vemos a una mujer afro campesina, ¿no? Y esa es una realidad que viven a lo mejor mujeres jóvenes en ciertas regiones de nuestro país y que están casi, lo vemos en la esquina inferior derecha, que está mucho más cerca de nuestro esquema de opresión y de privilegios, en oposición, por ejemplo, a quien estaría en un lugar muchísimo más privilegiado, hablando de juventudes también, un hombre joven de origen urbano que es heterosexual y que a lo mejor no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, digo, esto creo que es una herramienta muy importante porque finalmente cuando hablamos de juventudes, tenemos que tener muy presente este reconocimiento a la diversidad, ¿no? Y para hacer una idea muy sintética al respecto, pensar en términos de diversidad implica que pensemos también en términos de diferencias, implica que pensemos en términos de desigualdades sociales, de accesibilidad o no a ciertas condiciones de posibilidad para hacer y ser, ¿no? Y esto implica desde a lo mejor dónde nací, el color de mi piel, mi clase social, el género, este, mi orientación, ¿no? Es decir, una serie de cosas que se van acumulando a la conformación de la persona, ¿no? Entonces, diferencia, desigualdad, desconexión ahora también en el mundo contemporáneo, podríamos agregar, en términos de qué tanta accesibilidad tenemos para estar, pues bueno, a lo mejor conectados con múltiples mundos sociales, podríamos decir, a través del Internet o a través de nuestra propia experiencia empírica de vida, de lo que hemos vivido cotidianamente, que nos permite a lo mejor aperturar nuestras expectativas, nuestras visiones del mundo, nuestras experiencias de yo, ¿no? Entonces, son elementos también muy importantes en ese reconocimiento de la diversidad, ¿no?
Y a mí me parece que justo, a lo mejor como esta idea clave o invitación para tratar de aperturarnos, abrazar esta perspectiva de juventudes, pues es que justo seamos muy sensibles a eso, ¿no? A poder reconocer esas desigualdades, a poder reconocer cuáles son las diferencias que nos abordan y nos definen como personas y cuáles son esas desconexiones a lo mejor de las que vivimos en el mundo actual en donde hablamos de hiperconexión, hablamos de modernidades, de posmodernidad, etcétera, pero al final también habemos limitaciones o hay limitaciones en las experiencias de vida de las personas que les impiden o no poder acceder a ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo por ahí a lo mejor iría cerrando, ¿no? Con la pena a lo mejor de haberme tomado más tiempo del planeado y también de no poder haber acabado con algunas de las ideas. Sin embargo, bueno, pues el material está y estará a su disposición y se los podemos hacer llegar con alguna bibliografía también, ¿no? Y bueno, pues sí, de mi parte, creo que sería todo por el momento. Y pues bueno, aquí estamos también abiertos al diálogo. Muchas gracias, doctor Rogelio. No, no hay problema, el tiempo vamos súper bien. Entonces, pues muchas gracias por la presentación, muy bien estructurada y muy interesante. Y vamos a dar paso a las participaciones de las personas que nos acompañan. Bueno, ya que mientras las personas que nos acompañan preparan sus preguntas, yo quisiera hacer un par, ¿no? La primera es en cuanto a la dificultad del problema, como qué buenas prácticas o qué acciones se conocen, ¿no? A mí me sorprendieron un poco los números, ¿no? 17 millones de jóvenes que deberían estar estudiando y no estudian. Esa es la población total de Holanda o de Guatemala, ¿no? 5 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan. Esa es la población de Noruega, de Dinamarca o de Finlandia, ¿no? Entonces pareciera un problema inmenso, ¿no? Inatacable, pero no puede ser así, ¿no? En, en ese sentido, la primera pregunta iría como preguntar qué buenas prácticas o qué se podría ir haciendo para incorporar a los jóvenes a esta vida productiva, ¿no? Y bueno, por otra parte, en el mismo sentido, eh, hay personas como David Harvey o como Silvia Federici que dirán que los jóvenes primero eran vistos como mano de obra, ¿no? Entonces que la explosión poblacional y el bono poblacional era mano de obra barata y abundante para la industria, ¿no? Que después el joven pasó a ser el consumidor, ¿no? Entonces que es visto también como consumidor, pero que cada vez más en más regiones del planeta, dado el crecimiento que ha tenido el sistema, pues ya no son útiles ni como productores ni como consumidores, sino que se convierten en una especie de personas desechables, no solo los jóvenes, pero particularmente los jóvenes, eh, en un mundo donde no importa si los jóvenes mexicanos no compran los productos, los vendemos en otro país y no pasa nada, ¿no? Entonces, también mi pregunta iría un poco en el sentido de cuál es tu opinión en torno a esas perspectivas que, que más bien colocan al joven como un desechable que ya no es prioridad del sistema como lo fue cuando tenía que generar una superávit de mano de obra o un superávit de consumidores, ¿no? Y bueno, esas serían mis dos preguntas, ¿no? Por otra parte, tenemos a Brunilda Rodríguez Phillips, que dice buenas tardes, tal como lo señalaba el maestro Córdoba, existe la práctica del adultocentrismo
en población de jóvenes que son contratados por empresas que no respetan sus derechos y les hacen trabajar largas jornadas sin prestaciones justas. Y por parte del licenciado Constantino Ramírez Rendón, nos dice buenas tardes. Su servidor quiere hacer una pregunta al doctor Rogelio. Si considera usted que el Estado mexicano no cumple con las expectativas sociales, económicas y laborales para las personas durante esta pandemia de COVID-19. Entonces son las dos preguntas que tenemos en el chat. No sé si quisieras abordar estos temas y vamos viendo si alguien más quiere preguntar algo por el chat o bien pueden pedir la palabra también de manera eh, verbal, pues, ¿no? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Voy a empezar por las preguntas del chat. Y bueno, respondiendo al primer comentario, sí, efectivamente, ¿no? O sea, justo como veíamos un poco, el adultocentrismo, un lugar en donde lo encontramos, pues es efectivamente en espacios laborales institucionalizados, en empresas, tanto públicas como privadas, en donde pues no necesariamente hay una garantía de los plenos derechos laborales de las juventudes, ¿no? Efectivamente, hay muchos jóvenes y como vimos también al principio de la presentación, que el trabajo al que pueden tener acceso es un trabajo informal. Y de hecho hay estudios que se han hecho sobre México y lo que pasa en términos de trabajo informal, y pues vemos que es un músculo muy grande de la economía, ¿no? Pero lo que pasa también en términos del trabajo informal es que efectivamente, pues, no hay manera de garantizar ningún tipo de derecho para las personas jóvenes que están involucradas, ¿no? Es un número bastante considerable de jóvenes en nuestro país que viven del comercio informal, tanto ellos como sus familias, y es también un espacio en donde, pues digamos, más allá de la mirada adultocéntrica, sino más bien de las condiciones, de la reproductibilidad de la vida social, pues los jóvenes tienen una serie de constricciones en donde no pueden tener acceso al ejercicio de esos derechos, ¿no? Entonces, en una vida cotidiana en donde es más relevante, pues ahora sí que la subsistencia, ¿no? El buscar el ingreso económico para sobrevivir, para proveer de alimentos a lo mejor a la familia en el día, pues deja súper lejos en la distancia la posibilidad a lo mejor de pensar en prestaciones, ¿no? De pensar en acceso a servicios de salud que estén garantizados por el Estado o de pensar en acceder a lo mejor a algún préstamo para hacerse de una vivienda, ¿no? Entonces, justamente sí, estamos frente a un escenario en donde incluso esa mirada adultocéntrica podríamos ver que es parte de las, no la mirada adultocéntrica, pero sí estas características a lo mejor de limitación de posibilidades que reproducimos con la mirada adultocéntrica, pero que son parte de las condiciones de vida de miles y miles de jóvenes en nuestro país, ¿no? Y bueno, respondiendo a la segunda pregunta de aquí del chat, segundo comentario, perdón, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que, como decíamos también un poco en la presentación, si estas condiciones económicas y laborales, para pensar que los jóvenes, las jóvenes en nuestro país pueden acceder a una vida digna, no existían y no estaban garantizadas antes del COVID, pues lo que hace el COVID es más bien potenciarlo, ¿no? Y entonces mucho menos se puede garantizar que las expectativas económicas o laborales de las personas jóvenes se cubran, ¿no? Entonces, efectivamente, pues yo pienso que estamos en una crisis que todavía no alcanzamos a terminar de dimensionar en términos del impacto que va a tener para las poblaciones y personas jóvenes, ¿no? Los distintos grupos etarios incluso de nuestro país, ¿no? Que no solo los jóvenes han sido víctimas de los efectos negativos de COVID, más allá de la salud, ¿no? Y bueno, eh, volviendo un poco a las dos preguntas eh, que nos compartes, a mí me parece que hay algunos referentes, sí, de buenas prácticas, podríamos decir. Un poco hablando desde nuestra experiencia, por ejemplo, como organización, lo que hemos intencionado para tratar de llevar la perspectiva de juventudes a todas nuestras formas de participación con personas jóvenes, pues es, como decíamos, colocarles al centro, ¿no? Justo ahora, por ejemplo, estamos
trabajando un proyecto que es una escuela para promotoras y defensoras de derechos, es una escuela para mujeres, este, y las personas que lo están operando en principio son mujeres jóvenes, ¿no? Y la intención de hacer este espacio formativo, pues surge de necesidades manifiestas también de grupos de mujeres con las que nosotros identificamos esas necesidades, ¿no? Entonces creo que en principio había que preguntarnos, eh, y con esta intención de colocar a las juventudes al centro, no solo preguntarnos a nosotros qué quieren, sino preguntarles a ellos y a ellas qué quieren, cuáles son sus problemas, cómo se manifiestan sus necesidades, y desde ahí pensar en cómo construir de manera conjunta algunas alternativas a ello, ¿no? Ahora, esto es un esfuerzo titánico, ya cuando hablamos a lo mejor no de intervenciones planeadas específicas, como la implementación de un proyecto que hacemos nosotras en EDUCIAC como una organización de la sociedad civil, ¿no? Digo que toma dimensiones titánicas cuando a lo mejor se puede convertir ya en una política gubernamental o en un plan de trabajo específico de alguna institución, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos marcos normativos en los estados o legislativos en donde, incluso a nivel federal, donde hay una ley para la persona joven, ¿no? En San Luis tenemos una ley para la persona joven de los estados y municipios, de los municipios y el estado de San Luis Potosí, ¿no? Pero esa ley al final no acaba de instrumentalizarse, o sea, es decir, no es vinculante, no hay una reglamentación específica, no hay un presupuesto para que pueda las instituciones identificar las acciones específicas que hacen en materia de juventudes, no hay una estrategia planeada, ¿no? Para su implementación. Entonces, está el marco normativo, digamos, está el esqueleto, pero no lo hemos rellenado de músculos, de tejidos y de esa potencialidad que institucionalmente se podría tener para dirigir acciones o políticas públicas específicas en materias de juventudes, ¿no? Entonces, me parece que es claro como el punto de partida que tendría que ser entrar en diálogo con las juventudes, como decía yo, ser sensibles a sus diferencias, a las desigualdades en las que están y a esas desconexiones también de las que son víctima, podríamos decir, y desde ahí entonces pensar en conjunto con esas personas jóvenes cuáles pueden ser algunas alternativas. Ahora digo, esas son como algunas características de buenas prácticas que podríamos pensar en materia de juventudes, ¿no? Sin embargo, tampoco en el contexto económico político actual tenemos a lo mejor algún ejemplo paradigmático de Estado en donde podamos ver que se haya hecho un esfuerzo así con éxito, ¿no? Me parece que, por ejemplo, aquí en nuestra propia historia en México, ha habido algunos momentos coyunturales muy importantes, ¿no? En el contexto, por ejemplo, del surgimiento del Instituto Mexicano de la Juventud, había esfuerzos institucionales muy serios de poder vincular al instituto su búsqueda de construir políticas públicas de trabajo en materia de juventud con el sector académico, con el sector privado, y se generaron múltiples productos en ese sentido, ¿no? Intervenciones sociales en donde se colocaba al centro a las juventudes, donde se les daba protagonismo en esos procesos para su propio desarrollo, pero al final, pues bueno, un poco en la misma lógica en lo que operan muchas veces los esfuerzos institucionalizados del Estado, pues no fue algo que trascendiera más de uno o dos sexenios, ¿no? Entonces, creo que justo estamos como sociedad, podría decir yo en México, haciendo múltiples esfuerzos desde distintos lugares que todavía no alcanzan a articularse, que todavía no alcanzan a permear, digamos, en el modo de actuar de manera crónica de las instituciones, ¿no? Que todavía nos hace falta mucho por hacer, ¿no? Pero pienso que, pues bueno, tomando como referencia estos casos, estas situaciones, estas experiencias, y bueno, no perdiendo de vista que puede haber un paradigma que puede ser muy útil para pensar en cómo resolver algunos problemas sociales, como lo es en este caso los problemas que afectan a las juventudes en México, pues bueno, eso ya es un paso hacia adelante, ¿no? Y y bueno, pues sin duda en esos esfuerzos pues, tendrán que estar vinculados eh, los mayores actores sociales que son los tomadores de decisiones que decíamos, ¿no? O sea, el chiste también un poco es romper esa mirada adultocéntrica que la tienen las empresas, que la tiene el mismo Estado y sus instituciones, los servidores públicos que la tenemos también, ¿no? Este, eh, decía yo, el sector privado, los distintos grupos sociales, la sociedad civil organizada misma, ¿no?
habemos organizaciones que operamos desde miradas totalmente distintas y seguimos reproduciendo miradas adultocéntricas que no son útiles para esta tarea, ¿no? Entonces digo, el esfuerzo debe ser colectivo, ¿no? Y bueno, me parece que en ese sentido también estamos hablando a lo mejor incluso de un cambio civilizatorio que esta mirada de juventudes, de perspectiva de juventudes, sería solo un ingrediente más agregar en la fórmula, ¿no? Eh, y bueno, tratando de responder al segundo cuestionamiento sobre esta perspectiva de las juventudes como desechables, pues bueno, hay un debate bastante interesante sobre esta lectura que podemos hacer de las juventudes, incluso en México y en la situación actual que está atravesando nuestro país, de parte de algunos académicos, ¿no? Por ejemplo, Rosana Reguillo, José Manuel Valenzuela, que son autoridades, digamos, en materia de juventudes en nuestro país y que hablan precisamente de que las juventudes están en una situación tan alta de precariedad que incluso lo que se precariza ya no es las condiciones de su vida o su estilo de vida, sino la vida misma de las juventudes, ¿no? Son jóvenes que están al borde de esa desechabilidad que mencionabas y desde un enfoque biopolítico, justamente pues es una lectura de las juventudes en donde la pérdida a lo mejor de esas vidas que en términos estadísticos podría ser algo minimizable, ¿no? Podría verse algo como irrelevante porque dices, bueno, pues a lo mejor no son tantos los jóvenes víctimas del narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, pues esa mirada es la que alimenta esta perspectiva biopolítica de desechabilidad de las juventudes, ¿no? O sea, el que a una muerte de un joven se pueda justificar fácilmente con las manos en la cintura diciendo que es porque se fue de halcón con el crimen organizado y pues era lo que le iba a tocar de vida, hace que borremos, y volvemos a lo mismo, ¿no? Desde dónde miramos a las juventudes, hace que borremos todo ese contexto que hay detrás de ese joven que lo llevó en un momento de su vida a verse obligado o a tomar la decisión de incorporarse al crimen organizado, ¿no? Entonces, justamente, pues eso es lo que yo vengo hoy a invitarles un poco como a erradicar, ¿no? Estas miradas simplistas tal vez que nos ayudan a entender una realidad de otra persona joven con base a lo que supondríamos que es su decisión, cuando en realidad es producto de una serie de condiciones y de constreñimientos estructurales y sociales que superan la propia construcción de identidad de esa persona, ¿no? Entonces, eh, justamente, pues es un ejemplo, me parece a mí también muy interesante y paradigmático de cómo, eh, pues de cómo a lo mejor incluso nosotras y nosotros mismos participamos en la reproducción de esa idea de que no es grave el que las juventudes puedan ser desechadas y de que los costos en vidas de personas jóvenes de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país sean normalizadas, ¿no? Entonces ese es un grave, grave problema y sí me parece que, que bueno, ayuda a que comprendamos también que, que surjan en este momento histórico en nuestro país estas explicaciones, ¿no? De asumir de repente que a lo mejor esas son decisiones personales. Eh, es un lugar narrativo muy común, ¿no? Escuchar que pues para los jóvenes es mucho más importante a lo mejor traer dólares en su bolsa o dinero, una pistola y una camioneta, ¿no? A seguir en la escuela, ¿no? Y me parece que eso justo lo que ayuda es a reproducir esta idea que sustituye el que antes las juventudes se vieran como mano de obra, como consumidoras, y ahora se vean como desechables, ¿no? Entonces creo que justo eso es lo que habría que preguntarnos realmente si estamos mirando desde el lugar correcto y si estamos en nuestra mirada atravesando los elementos suficientes para poder comprender esa realidad del joven que a lo mejor minimizamos y reducimos a una interpretación de que ese era su gusto y prefirió vivir 3 años en el esplendor a poder tener una vida con mayor futuro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otras dos preguntas en el chat. La primera es de Marisol González Soldevilla, que pregunta, ¿usted cree que el adultocentrismo sea parte de un estado conservador? Y la segunda de parte de Antonio Ojeda Palacios, que pregunta, ¿existe algún instrumento internacional que coloque a la juventud de una forma céntrica en la perspectiva de integración en la vida socialmente productiva?
Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera expresar una pregunta verbal? Bueno, parece que no. Entonces, eh, si gustas contestar, doctor. Sí, eh, pues mira, yo creo que lo del Estado conservador no te lo podría como contestar así, ¿no? O sea, me parece que sería una característica que podríamos generalizar con cualquier tipo de Estado más bien, ¿no? O sea, pensar en la construcción del Estado, de sus instituciones, como un producto de un esfuerzo de ordenamiento social que desde ahí coloca incluso esas relaciones asimétricas de poder entre quienes toman las decisiones de parte del Estado y de sus instituciones y quienes son los gobernados, pues me parece que ya de entrada hay una mirada ahí tutelar, hay una mirada ahí de desvinculación con las realidades que esas otras personas están viviendo y de imponer una tarea al mismo Estado de poder gestionar y administrar las formas y los estilos de vida de esas otras personas, ¿no? Entonces, de entrada me parece que sería una característica que podríamos generalizar a, a cualquier tipo de Estado democrático, ¿no? Entonces, incluso pensando en el sentido amplio, ¿no? De cómo definimos la democracia, que supuestamente tendría que llevar implícita, eh, pues, las opiniones de los gobernados, sobre cuál debe ser la forma en la que sus gobernantes deben de actuar, pues en realidad, pues bueno, eso a veces está muy lejos también de la realidad, ¿no? Entonces, por eso yo pensaría que hay una perspectiva adultocéntrica de la mayoría de las instituciones y en este caso, pues el Estado se situaría ahí, ¿no? Sin necesidad a lo mejor de caracterizarlo como Estado conservador o liberal o como pensemos que podríamos caracterizarlo, ¿no? Me parece que sería un común denominador. Por eso hablaba justo hace rato, respondiendo a una de las preguntas, de que justo a lo mejor este pequeño esfuerzo que se hace desde la perspectiva de juventudes, pues es más bien un granito de arena nada más, a lo mejor a una serie de transformaciones estructurales que tendríamos que hacer a, nuestra, a nuestro proceso civilizatorio, ¿no? Y en ese sentido a pensar incluso cómo están funcionando las instituciones y cómo funciona nuestro Estado, ¿no? Entonces, sí, yo colocaría más bien como adultocéntrico a todas las instituciones, ¿no? Y en este caso al Estado mismo. Y sobre si existe algún instrumento internacional, pues no, no que yo conozca. Y de hecho, pues bueno, los grandes organismos internacionales tienen algunos de ellos, por ejemplo, algunos centros de investigación o tratan desde sus distintas temáticas, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, eh, bueno, la UNESCO, ¿no? O sea, son instituciones que están medianamente diseñadas como tratando de mirar y colocar al centro a las personas jóvenes. Sin embargo, pues no tenemos tampoco un paradigma a nivel internacional o instrumento que nos ayude a dar luz en ese sentido, ¿no? Y entonces creo que los esfuerzos que se han hecho han sido, pues sí, un poco aislados, desarticulados, pero me parece que en los últimos 30 años ha habido un avance cualitativo muy interesante en cuanto a estudios de juventudes, en cuanto a aperturar la discusión justo a nuevas perspectivas, en cuanto a tener una mirada crítica sobre qué es lo que está pasando en los tomadores de decisiones, en las personas que toman decisiones, sobre los efectos que tienen esas decisiones en personas jóvenes, ¿no? Y me parece que ha habido también una serie de preocupaciones globales, podríamos decir, a nivel académico, para tratar de situar también qué es lo que va a pasar en nuestro futuro también, ¿no? O sea, es decir, cuando vemos estas pirámides de edad en donde el grueso de la población es joven y donde vemos que se va ensanchando también hacia abajo, en donde ya no hay tanta reproducción social como hubo en generaciones anteriores, entonces uno se pregunta precisamente y muchos de los movimientos académicos van en el sentido de decir, bueno, pues qué va a pasar entonces en el futuro bajo las circunstancias actuales que estamos viviendo con estas generaciones que ahora son jóvenes, pero después van a ser viejos y que van a vivir una situación totalmente desigual a lo mejor a los privilegios que están viviendo las generaciones que sí tuvieron acceso a lo mejor a eh, pensiones, a formas de jubilación, que sí tuvieron trabajos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, desde ahí, pues bueno, sí ha habido una serie de inquietudes por poder comprender un poco más y tratar de incidir un poco más en esos procesos de toma de decisión a través a lo mejor de normativas,
de reglamentaciones, de políticas públicas. Sin embargo, no hay un marco, un instrumento internacional que sea, digamos, como un paradigma aplicado y que esté en funcionalidad plena y que nos permita ver que hay una transformación trascendental, ¿no? En materia de juventudes y en cómo estamos trabajando con personas jóvenes, ¿no? Efectivamente, aquí ahorita estoy leyendo justo uno de los últimos comentarios en el chat, ¿no? Sí hay tratados internacionales de derechos de juventud, eh, pero aunque algunos de ellos, ahorita no recuerdo si México de hecho ha ratificado la Convención Iberoamericana, eh, pero al final en el tema ya de su instrumentalización, de su vinculación con las normativas estatales mexicanas, ahí me parece que es donde cualitativamente no hemos llegado como a ver ese efecto transformador, pues, ¿no? O sea, digamos, tenemos el conocimiento y estas convenciones, estos tratados internacionales han sido justo el producto de estas discusiones que les vengo diciendo que se hacen en los últimos 30 años en el mundo, ¿no? Sin embargo, en términos de cómo eso se vive en la vida cotidiana de las juventudes, pues estamos muy lejos, ¿no? O sea, tenemos la promesa de esos instrumentos de que las juventudes deben de vivir una vida digna. Sin embargo, pues lo que vemos en nuestra realidad es que pues seguimos teniendo jóvenes que no tienen acceso a escuela, que no tienen trabajos, que una alternativa de vida incluso ya se ha convertido en México el formar parte del crimen organizado, ¿no? Entonces, o sea, es decir, la distancia que hay todavía entre que esos instrumentos internacionales puedan convertirse en algo que efectivamente se traduzca en la garantía plena del ejercicio de derechos de las personas jóvenes en nuestro país, pues estamos todavía muy lejos de eso, ¿no? Ok, ¿hay alguna otra pregunta? A ver, Rosa Idalia. Bueno, no es realmente una pregunta, pero yo tuve la oportunidad de tomar un diplomado en perspectiva de juventud con EDUCIAC y el posgrado de la Facultad de Derecho. La verdad, es muy sorprendente darte cuenta cómo respecto de las personas jóvenes existía simplemente una legislación estatal que desconocíamos la mayoría. En la actualidad, pues yo la llegué a aplicar en algunas ocasiones en materia familiar, sobre todo por el derecho a una convivencia y a una familia. Pero realmente, efectivamente, concuerdo con el licenciado Rogelio respecto de que no hay un marco, o sea, a pesar de que existe un marco jurídico, no existe ese seguimiento para poderle dar un realce o un poco más en la cuestión de implementación, ¿no? Porque falta mucho por hacerse, pero sí, le agradezco volver a revivir esa experiencia que tuve, excelente exposición y la verdad, hace falta mucho por las personas jóvenes. Gracias. No, muchas gracias Gracias, y Rosa la Idalia. verdad, pues bueno, a mí me da mucho gusto escuchar que de ese diplomado hubo también aprendizajes que sirvieron para poder llevar a su práctica, ¿no? Y justo creo que pues es lo que buscamos nosotras y nosotros al día a día, ¿no? Poder acercar al menos estas mínimas herramientas que se encuentran a nuestra disposición para poder, pues eso, ¿no? Tratar de introducir estas perspectivas en nuestros ejercicios profesionales, ¿no? Y que me parece que desde la procuración de justicia, pues es fundamental, ¿no? O sea, y nada más como para ilustrar el nivel de lejanía, digamos, de llevar a la práctica ese marco normativo, por ejemplo, esa ley que tenemos en San Luis Potosí, que, pues bueno, supuestamente está armonizada con estos instrumentos internacionales, debe de tener un programa estatal de juventudes, ¿no? Y bueno, ese programa estatal de juventudes, pues, es inexistente aún, ¿no? Y bueno, idealmente tendría que ser un programa en donde las juventudes estuvieran ahí participando en su construcción, ¿no? Entonces, digo, es solo como para ilustrar así como en un mínimo, ¿no? Cómo todavía nos hace falta mucho, ¿no? Para poder llegar a ese punto y bueno, pues me parece que uno de los pasos esenciales, pues es ir acercándonos, ¿no? A esta información, a estos nuevos enfoques e ir buscando también las condiciones de posibilidad para poder, pues uno,
pues tratar de llevar a la práctica lo que ya nos dice al menos ese marco normativo. Dos, me parece que también es un marco normativo que necesita una revisión profunda para, a la luz de lo que ha pasado del año en que se promulgó esa ley, ahora que son ya casi 8 años, me parece, pues poder ver qué necesidades nuevas hay, ¿verdad? ¿Qué lectura del contexto en San Luis Potosí es necesario incluir ahí? Y en tercer lugar, pues entonces hacer las modificaciones necesarias y pertinentes que sean vinculantes, que involucren presupuestalmente a las distintas instituciones, en donde se asuman distintos niveles de responsabilidad y entonces se tenga claridad también de cómo eso va a operar en términos prácticos, ¿no? Evidentemente, pues se necesitará un programa que se pueda medir con sus respectivos indicadores, que se pueda evaluar, ¿no? Que se le pueda dar seguimiento, ¿no? Cosa que pues ahora pues es inexistente, ¿no? Entonces sí, sí, pues hace falta mucho por hacer, pero agradezco muchísimo el comentario y qué gusto saber que se pudieron ahí implementar algunas medidas a la luz de esta información, ¿no? Qué bueno. Ok, creo que la maestra Socorro Segovia quiere hacer un comentario, ¿sí? Gracias. Bueno, maestro Rogelio, yo creo que en la medida en la que las instituciones públicas sigan teniendo esa figura adultocéntrica, no se va a caminar, no va a haber ley que la pueda cumplir. Entonces, si hay un marco normativo muy claro, no sé por qué no el sector público lo adopte o lo implemente. Por otro lado, si estamos hablando de una restricción a los jóvenes hacia el ámbito laboral, bueno, pues primero tendríamos que ver su normativa de este ámbito laboral no está armonizado con la ley. Y si Derechos Humanos nos está diciendo tal cosa de los jóvenes, no se hace. Entonces, ¿dónde está el Estado para que pues los gentes que no tienen el acceso a la educación la tengan? Porque bueno, el problema es la precariedad de las juventudes que están en esa desventaja con otros grupos sociales. Entonces, en la medida en que sigamos siendo esa figura adultocéntrica, no va a haber mirada hacia los jóvenes. Entonces, ahí, bueno, es una tarea muy fuerte desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, porque estamos viendo perspectiva desde ciertas miradas, pero falta la perspectiva de las juventudes. Como usted comentaba, ¿verdad? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué quieren? ¿Cómo lo quieren? Pero pues lo sabemos, hay muchos diagnósticos, hay muchos estudios donde se dice cómo están las juventudes, cuáles son toda la población que está sin acceso a la educación, sin acceso a los servicios de salud, etcétera. Entonces, en la medida que las políticas públicas volteen hacia las juventudes y aperturen tanto esa armonización legislativa como sus programas, pues será otra situación. Gracias y felicidades, maestro. Gracias, maestra. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo la maestra Segovia, no solo en cuanto a la precariedad de la oferta educativa, sino también en cuanto a la pertinencia de la oferta educativa, porque pareciera que estamos acarreando una serie de programas que no necesariamente responden a las necesidades del futuro, ¿no? En un mundo cada vez más digitalizado, economías más financiarizadas, quién sabe si lo que estamos estudiando actualmente sean en realidad las carreras más adecuadas para el futuro, ¿no? Entonces también traemos como una inercia ahí que tenemos que replantear y tenemos que pensar qué es lo que los jóvenes necesitan, ¿no? No nada más qué es lo que hemos venido haciendo siempre, ¿no? Sí, sin duda. Y me parece ahí que hay algunos esfuerzos también importantes en materia, por ejemplo, de educación, que tratan ya de romper también algunos esquemas de la formación tradicional, pues, ¿no? Y que
aún cumpliendo con las normativas de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, ¿no? En cuanto a contenidos, desarrollo de temas, materias, cursos, etcétera, tratan de pensar en la educación como una tarea distinta, ¿no? Y que se adapte justo a los contextos actuales y que se adapte también justo a las necesidades particulares que tienen las juventudes con las que están trabajando, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos hablando también como de un mínimo, ¿no? De estos espacios y que regularmente pues, son espacios privados también de educación a los que no todas las juventudes o no todos los niños tienen posibilidades de acceder, ¿no? Entonces, sí, yo voy muy de acuerdo en que pues hay muchas prácticas de la vida cotidiana que rebasan a lo mejor los marcos normativos que los transgreden, y que las leyes a lo mejor también son el cómo se aplica la ley a lo mejor es incapaz también de poder dimensionar hasta dónde no se están cumpliendo algunas de esas normativas o legislaciones. Y pues bueno, es una realidad también que se vive en nuestra sociedad, pues, ¿no? Es decir, el que haya una cantidad también tremenda de trabajos que no den seguridad social a sus trabajadores o el que haya una cantidad de trabajos también muy amplia eh, que no tenga una vinculación directa también a lo mejor con los procesos formativos, ¿no? Hablando de este mercado informal, ¿no? En donde también hay muchos jóvenes que están involucrados. Pues bueno, al final ahí lo que vemos es un resultado también de cómo se está manifestando nuestra cultura y nuestra sociedad, pues, ¿no? Es decir, a veces vamos transitando en un proceso de educación que justamente no corresponde con las necesidades del mundo actual, ¿no? Con las personas que vivimos en este mundo y con cuáles son a lo mejor nuestras capacidades, nuestras condiciones de posibilidad para actuar en ese mundo, ¿no? Y que hay un desfase también entonces entre procesos educativos y la práctica laboral, ¿no? Entonces, sí, yo voy muy de acuerdo también en ese sentido y que, pues bueno, ahora vemos también que hay una intención de reformar, por ejemplo, libros de texto, ¿no? Para educación básica y tal, en donde aparentemente pues tampoco hay como mucha claridad de cómo hacerlo, ¿no? Y eso me parece que es una pregunta muy preocupante en el sentido precisamente de que no hay una direccionalidad donde estemos colocando las necesidades de las juventudes, la necesidad también de acercarlas a su integración, a su acercamiento, a su involucramiento en la vida pública, desde una perspectiva que les coloque a ellos en un lugar central y protagónico, ¿no? O sea, es más bien una mirada de decir, hay que hacer unos nuevos planes de estudio, hay que generar los nuevos contenidos para el proceso de educación, pero, o sea, ¿hacia dónde nos va a llevar eso, no? ¿Qué lectura estamos viendo de los jóvenes a los que vamos a educar? ¿Dónde los estamos colocando en ese sentido? ¿A dónde los queremos llevar en ese proceso, no? ¿Cómo ellos están o no participando también del mismo, ¿no? Entonces, sí, me parece que efectivamente, como colocaba eh, Socorro, Segovia, perdón por tutearla, pero como colocaba en el sentido bueno, preguntarnos dónde está el Estado y sus instituciones cumpliendo, ¿no? Con su trabajo. Me parece que estamos también en una lógica de reproductibilidad de lo que ya se ha hecho, como comentaba el doctor Gutiérrez, ¿no? O sea, no estamos con la posibilidad de realmente replantearnos nuestro quehacer como instituciones, ¿no? Estamos replicando lo que ya se hizo, en algunos casos agregando algún ingrediente nuevo, pero en realidad no estamos preguntándonos si cumplimos o no con nuestra esencia y nuestro quehacer, ¿no? Que me parece que también como servidores públicos, pues tendría que ser eso una pregunta que atravesara nuestra persona y nuestra actividad profesional, ¿no? Me parece que hay muchas instituciones que operan pues reproduciendo los mismos modelos, ¿no? Pensando que eso es lo que realmente va a resolver los problemas cuando, pues en realidad a lo mejor hasta están ayudando a reproducir los problemas, ¿no? Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias. Ha estado muy interesante la plática de hoy. Muchas gracias también a todas las personas que han hecho sus preguntas, que han expresado sus puntos de vista.
Al doctor Rogelio, pues le tenemos nuestro agradecimiento y le mandaremos en la oportunidad un reconocimiento impreso también, y lo volveremos a ver más adelante en nuestro ciclo, hablando del tema que es como su tema de expertise académico, que es las conductas de adicción, ¿no? Y vamos a ver cómo se va a cruzar ese tema con este, ¿no? Porque estamos viendo precisamente que a pesar de que la adicción no es una cosa exclusiva de la juventud, sí es probablemente el grupo etario más golpeado por esto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, doctor. Gracias también por tener la posibilidad de escuchar una voz de la sociedad civil. Y bueno, tenemos algunos agradecimientos en el chat también por parte de las personas participantes. Y pues les quiero recordar, por favor, que el día 14 de abril a las 5 p.m., a la misma hora que hoy, vamos a tener la videoconferencia Resistencias y Dinámicas de Control Social de las Mujeres en el Porfiriato en San Luis Potosí, impartida por la doctora María de Lourdes Uribe Soto, profesora investigadora de la BCN y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por ahí les puse en el chat el póster, entonces bueno, ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias y que pasen una linda tarde. Muchas gracias a todas y todos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias, doctor Rogelio. Gracias, felicidades. Hasta luego. Gracias, doctor Rogelio. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego.